descansar, tener un tiempo de vacaciones, esperando que se encuentren con bien donde quiera que anden y también puedan tener un tiempo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y tener tiempo también de comunión como familia. Para comenzar, mis hermanos, me gustaría leerles una historia que quizás las hemos escuchado, pero tiene toda la relación con lo que vamos a estar viendo hoy. Dice así: escuchen otra parábola, decía el Señor Jesús. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volviendo a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de los cielos será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, sobre quien ella caiga los esparcirá como polvo. Esta parábola nos presenta al menos dos realidades: aquellos que aceptan al hijo enviado, aceptan la autoridad del dueño de la propiedad y de la hacienda, y aquellos que quieren usurpar ese terreno, esa propiedad, y que rechazan al hijo. Hoy día vamos a estar viendo eso relacionado con un suceso que grafica el rechazo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la nación de Israel para predicar el evangelio, para manifestar que Él era el Mesías prometido en el Edén, el Mesías prometido por los profetas, el Mesías prometido en la ley y el Mesías prometido de parte de Dios para redimir al pecador. Hoy, hermanos, vamos a estar viendo un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Un evangelio corto, un evangelio conciso, un evangelio profundo, un evangelio que nos muestra a Jesús como el siervo enviado por Dios, el siervo de Jehová. Y vamos a ver que Jesús en su servicio muchas veces fue reconocido por multitudes, a veces no de manera genuina, por un grupo pequeño, sí, un grupo pequeño, sus discípulos, los apóstoles y algunos que estaban alrededor de ellos, pero hubo un grupo en particular que era la élite de la casa de Israel, aquellos que eran los religiosos de la época, pero que se opusieron a la manifestación del Hijo de Dios. Vamos a ver en este evangelio eso, el rechazo, la adoración, y vamos a ver que el evangelio de la cruz siempre manifiesta adoración, siempre manifiesta adoración. Hermanos, hoy vamos a estar viendo algunos 9 versículos de este evangelio, que es el primer evangelio escrito cerca de los años 50 y 70 después de Cristo, y en el contexto en el que nos vamos a encontrar, nos encontramos que ya está en el último periodo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la etapa del evangelio donde ya se empezó a manifestar el rechazo, el complot para matar al Señor, y la incredulidad ya estaba tomando
parte en muchas personas del pueblo de Israel. Lo que hoy día nuevamente quiero recalcar es que el Evangelio nos lleva a adorar al Señor a pesar de que el mundo incrédulo le rechace. El Evangelio que hemos recibido por la fe, por gracia de parte del Señor, nos lleva a adorar al Señor a pesar de que el mundo incrédulo le rechace. Hermanos, vamos a estar viendo los primeros 9 versículos del capítulo 14 de Marcos. Vamos allá. Capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, estamos delante de tu trono de gracia para pedirte que nos ayudes en este tiempo, para pedirte que nos ilumines en este tiempo. Señor, transforma nuestros corazones por tu palabra. Ayúdanos a vivir el propósito por el cual nos has salvado, para tu gloria, para adorarte, para tu servicio. Padre, en esta hora, Señor, bendice a tu iglesia por medio de tus escrituras. Y ayúdame, Señor, a poder enseñar conforme a tus sanas palabras, palabras de vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. El título para este sermón dice así: rechazo y adoración a Jesús. Rechazo y adoración a Jesús. Vamos a pasar a nuestro primer punto. Rechazo de muerte hacia Jesús. Y esto va de los versículos del 1 al 3. Y lo primero que tenemos que recordar es que nos está situando en un contexto de la época del año. Estamos viendo que faltaban 2 días para la Pascua, y después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Ustedes pueden comprender que en ese momento, como en toda nación, como en todo país, cuando se acerca una fiesta nacional, todo se empieza a ambientar para ello. Es cosa de pensar cuando nosotros enfrentamos septiembre, cuando nos adentramos a septiembre. Desde ahora yo estoy seguro que muchos ya se están preparando para ese fin de semana o para esa semana del 18 de septiembre. Entonces, esto no era muy diferente, esto no era muy distinto. Sobre todo los judíos, los israelitas, ¿qué es lo que tenían ellos en particular? Son muy fervorosos en todas sus emociones. No, en el Antiguo Testamento se dice que no hay pueblo que llorara y gimiera como ese pueblo. No hay pueblo que se gozara como se gozaba ese pueblo. No hay pueblo que manifestase el desprecio como ellos lo manifestaban, y el amor como ellos lo manifestaban también. Pero como todas las cosas, vemos acá y nos está mostrando que no solamente se acercaba la Pascua, sino que se estaba acercando esos 2 días para la crucifixión del Señor. Eso es lo que nos dice Mateo 26:2. Dice: donde Jesús predijo que su crucifixión tendría lugar en 2 días. Entonces, estamos ya ambientados. Para ellos era una fiesta, para nuestro Señor Jesucristo era el culmine de su ministerio. Y estamos ahí situados.
Leemos el texto de Mateo 26:2. No lo busque, yo lo leo. Dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entendiendo que esto, la tradición, por lo general, cuando se enfrentan a este proceso de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, reconoce que cuando se está mencionando esto es el día miércoles. Algunos otros dicen que fueron en otro periodo, en otro día de la semana, pero el asunto es que en estos 2 días, asumiendo la tradición, los 2 días siguientes vendría a ser el día viernes. El día viernes. Y como ya se ha mencionado en otras ocasiones, el día judío terminaba al anochecer. Entonces empezaba a ser viernes o empezaba a ser el día siguiente al que estamos viviendo cuando ya se escondía el sol. Para nosotros son las 12 o las 00 horas, pero para ellos, viendo el atardecer, se escondió el sol y ya comenzaba el día siguiente. Pero es necesario preguntarnos, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Quizás algunos niños pueden haber escuchado muchas historias sobre lo que viene a ser la Pascua y algunos la han confundido incluso con el periodo de Navidad. Pero no es así. La Pascua es una fiesta nacional de Israel que recuerda la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por medio de la mano poderosa de Dios que envió 10 plagas y la última plaga vino a ser el paso del ángel de la muerte. Cuando pasó el ángel de la muerte, Dios le dijo a Moisés, para que no se llevase a los primogénitos, porque esa era la misión del ángel de la muerte, llevarse a los primogénitos hijos del pueblo de Egipto, le dijo que tenían que hacer un sacrificio, un cordero. Un cordero tenían que sacrificarlo, con su sangre marcar las puertas, o los bordes de la puerta, los dinteles de la puerta, y con su carne cocinarla, asarla, además acompañada con panes sin levadura, hierbas amargas y un poquito de vino, algunas copas de vino. Esa noche, cuando viniese el ángel de la muerte, el pueblo de Israel tenía que estar cenando. Y ese es el contexto, eso es lo que se estaban preparando para la comida, estaban viendo los animales, estaban viendo la preparación de estos panes, la preparación de esta ensalada y también la preparación del vino, porque ellos no iban al supermercado y compraban las botellas de vino que necesitaran, ellos los fabricaban. Quizás compraban la materia prima, pero ellos fabricaban su propio vino. Entonces, eso estaban recordando. Y la fiesta de panes y levadura es la continuación de la fiesta de Pascua. Porque la Pascua recuerda el salto, que básicamente eso significa salto o paso aplicado de la esclavitud a la libertad. Y los panes y levadura básicamente representa un pueblo que vagó por el desierto sin la levadura de la idolatría del pueblo de Egipto. Eso es lo que representaba. Le faltaba la levadura porque es una representación de que no estaban, según lo que Dios quería que el pueblo entendiese, no estaban sumergidos en la idolatría del pueblo de Egipto. Entonces, estamos acá. ¿Y qué es lo que nos dice el primer versículo del capítulo 14? Nos sitúa en el tiempo-espacio, nos sitúa en el periodo del año, pero también nos sitúa de acuerdo a las intenciones de estos principales, de estos sacerdotes, de estos escribas. Querían prenderle, ¿a quién? A Jesús. Querían con engaño matarle. Hermanos, esto es tremendo. Por un lado se estaban preparando para celebrar una fiesta nacional, pero por el otro lado estaban planificando con pecado meter a alguien inocente en la cárcel y matarle. Entonces, los líderes religiosos, sociales y políticos del pueblo de Israel de la época, que eran en su primera instancia, en su primera responsabilidad, ser aquellos que guiasen al pueblo de Dios a adorar y ser fieles a Dios, a entender los tiempos, a entender la manifestación de las palabras de Dios, estaban totalmente corrompidos y utilizaban la palabra de Dios para su propio provecho. Por ahí sale también en el Evangelio de Marcos y en otros evangelios que ellos colocaban mandamientos de hombres como mandamientos de Dios.
Y cuando hacían eso también anulaban otros mandamientos. Hasta ese grado llegó la arrogancia, hasta ese grado llegó el orgullo y el pecado de estos hombres. Entonces, estaban ahí. ¿Dónde se reunieron? Es una buena pregunta. ¿Fue una conversación de pasillo, este complot, esta trama que estaban buscando encarcelar a Jesús? No fue circunstancial, fue planificado, fue organizado. Y se reunieron en el patio de la casa del sumo sacerdote, no de cualquier hermano que asistía a la sinagoga. No fue como, ¿quién puede ofrecer su casa para que tengamos esta reunión? No fue aquel sacerdote que estaba recién ingresando al Sanedrín, aquel sacerdote que estaba recién comenzando su ministerio como sacerdote en el pueblo de Israel, sino aquel supuestamente que estaba más experimentado, más letrado en el conocimiento bíblico. El sumo sacerdote, esto lo narra Mateo 26:3. En conjunto con ello también podemos ver lo que nos relata el apóstol Juan en el capítulo 11, de los versículos 47 al 52. Dice así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, este hombre Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. ¿Ven la ironía de lo que está diciendo Caifás? Él, supuestamente entendido, estaba diciendo a los otros que no sabían nada, y realmente era él el que estaba en plena ignorancia. Ni pensáis, dice el siguiente versículo, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era él sumo sacerdote de aquel año, Dios incluso en su ignorancia lo usó para profetizar que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno de los hijos de Dios que están dispersos. Eso lo puede encontrar en Juan 11, 47 al 52. Entonces su plan era mentir, pero en su mentira, en su engaño, en su ánimo de rechazar y sacar del escenario al Hijo enviado que tiene toda la autoridad, el Señor usó su ignorancia para llevar también consigo mismo su propósito de que Jesús muriese en la cruz para salvar a cada uno de aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Entonces, su plan era mentir. Tenía en su mente un plan vil. Querían quitarle la vida al Señor, pero el mismo Señor Jesucristo dijo: a mí no me quitan la vida. Yo soy poderoso para entregarle y para volverla a tomar. Pero el punto aquí es, ese no era su sentido de Caifás, ni de los sacerdotes. El sentido era mantener su religión. ¿Cuál era el miedo de ellos? Van a venir los romanos, nos van a destruir, nos van a dispersar. Quería mantener su religión y su estructura. La tradición por sobre la verdad de Dios. No todos podemos decir que hemos estado libres de eso. No todos podemos decir que la tradición nunca nos va a impedir obedecer a Dios, que es palabra revelada, en vez de costumbres humanas. Debemos de ser sabios, prudentes y estar velando constantemente en que si lo que hacemos es de acuerdo a la palabra de Dios, debe de mantenerse. Pero si es por tradición meramente, se tiene que reformar si la Escritura demanda otra cosa. Versículo 2 dice: y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ahí nuevamente, su plan era matarlo, pero no en pleno aniversario nuevo de su independencia. No, querían hacerlo de una forma más sutil. Pero Dios tenía preparado otra cosa. Dios soberanamente dijo: bueno, voy a ocupar ese ánimo, y todos aquellos peregrinos, aquellos discípulos que son de otras naciones van a ver
lo que yo voy a hacer con mi hijo para salvación de aquel que es un pecador y aquel pecador que reconoce que solo mi hijo es su salvador. Se cuenta en la historia que habían cerca de 2 millones de personas ahí, solamente en Jerusalén, solamente para esa fiesta o para esas fiestas. Habían galileos por las regiones donde el Señor Jesucristo reclutó muchos de los apóstoles o de los apóstoles más reconocidos como los pescadores, Juan, Jacobo, Pedro. Dios nuevamente frustró el plan de los pecadores. Y si su hijo iba a morir, iba a morir conforme a su plan. Hermanos, esto es tremendo, porque lo que nosotros estamos leyendo acá, estamos viendo el plan soberano de Dios versus la arrogancia del hombre. Lo que estamos viendo acá es la manifestación del Hijo de Dios que nos muestra quién es Dios versus el rechazo y la incredulidad de los hombres. Hermanos, todo ha sido conforme al plan de Dios. Todo ha sido conforme al plan de Dios. Nació donde debía de nacer, donde fue profetizado. Creció donde debía de crecer, en Egipto, y luego se fue a Nazaret. Y se le iba a llamar Nazareno. Se anticipó todas esas cosas. Se encomendó cómo iba a ser despreciado. Se contó, se reveló cómo iba a padecer. Y todo eso se cumplió. Su muerte no iba a ser diferente. Su muerte iba a ser igual. Su resurrección iba a ser igual. La muerte de Jesús no era algo más del plan redentor, era la cúspide del plan redentor, seguido por la resurrección. Pero su cruz era la cúspide del plan redentor de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, y la idea central es que ellos estaban rechazando y no querían reconocer que Jesús era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No esos corderos que sacrificaban una vez al año para cubrir su maldad. Jesús es el Cordero, Él es el sacrificio. Lo que está queriendo decir estos 2 versículos al menos es que querían matar a Jesús porque Jesús dijo: yo soy. Jesús dijo y anunció que era el Mesías. Querían rechazarlo, lo rechazaban, lo querían sacar del escenario porque Jesús afirmó que Él era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que se ve en una profecía de Daniel, que era con imagen humana, pero con el poder de Dios, porque era Dios mismo enviado. Estaban rechazando porque el Hijo del Hombre dijo que tenía poder para perdonar pecados. Dicen: este es blasfema, este es un mentiroso. Sus sanidades son obra de Belcebú. Estaban rechazando la autoridad que tenía para controlar la vida, para controlar los cielos, el mar. Estaban rechazando que Jesús realmente es Dios y que Él es el autor de la salvación. Hermanos, estos versículos están demostrando que el ser humano incrédulo rechaza todo lo que el Evangelio testifica de Jesús. Todo lo que la Biblia habla de Jesús, todo lo que la Biblia habla de Dios, ellos son el ejemplo claro de que estaban rechazando. Un incrédulo rechaza todo lo que Dios dice, afirma ser. No hay términos medios. ¿Rechazas a Jesús o le adoras? ¿Rechazas a Dios o le adoras? ¿Sirves a Dios o no le sirves? O sirves a Dios o sirves a Belcebú. Así está dividido el mundo, en esos 2 grupos. Hermanos, y pensemos en la parábola del comienzo. Hermanos, no sé cuántos han sido arrendatarios aquí. Yo sé que hay escenas en las noticias donde aparecen que los arrendatarios se toman las casas y no quieren salir de esas casas. Esto grafica un poco lo mismo, pero no estamos hablando de una casa, no estamos hablando de un departamento, estamos hablando
de la autoridad del reino de Dios. Ellos rechazaron incluso viendo al Mesías. Incluso viendo al Mesías. Y esto es claro para nosotros. ¿En qué sentido nos está llamando? ¿A qué? Si ellos rechazaron la autoridad de Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer la autoridad de Jesús, someternos a la autoridad de Jesús, considerando que todo lo que Él dijo de sí mismo es verdad. Que Él es el dueño del mundo, es el autor de nuestra fe, el autor de nuestra salvación, es dueño de esta iglesia, es dueño de todas las iglesias locales donde se predica el evangelio, es dueño de tu vida, es dueño de mi vida. Es dueño de tu corazón y es dueño de mi corazón. Si has creído en el evangelio, el Señor es tu dueño. Él es tu Señor. Cuando nos enfrentamos a la congregación, nos gustaría decir que la totalidad son creyentes. Pero la Escritura nos narra que entre medio de los creyentes también hay incrédulos, que quizás no comentan, no confiesan lo que está pasando en su corazón. Entonces, querido amigo, amiga, hay dos lados. ¿Rechazas al Señor o adoras al Señor? ¿Crees que Él es el Salvador o crees que Él es solamente un buen profeta? La única forma en la que puedes entrar del grupo de los adoradores, como de María, aquella que se postró al Señor y rompió un perfume de alabastro, un vaso de alabastro con un perfume de flor de nardo. La única forma para ser parte de ese grupo es creyendo en Jesús. Pero si ya creemos en el Evangelio, si ya hemos creído en el Evangelio que el Señor Jesucristo predicó, aquel que dice: arrepentíos y creer en mi Evangelio del reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado, podemos entender cuál es la disposición correcta, incluso en medio del rechazo al Hijo de Dios. Y esa es nuestra labor hoy, mañana y el resto de nuestra vida. Si has creído en el Evangelio, tienes que avanzar en la siguiente dirección, hermano. Pero también, si has creído en el Evangelio, debes de considerar si has sido soberbio ante la autoridad de Dios. Quizás no has rechazado que Jesús es el Hijo de Dios, pero a veces sí has rechazado aquella parte de la Escritura donde te dice que no debes de cometer cierto pecado. Si has hecho eso, hermano, te invito a arrepentirte, porque el Señor tiene toda la autoridad allá en los cielos y aquí en la tierra. Y no es bueno tentar al Señor, porque mandamiento es: no tentarás al Señor tu Dios. Si eres hijo de Él y lo empiezas y crees que puedes tentarlo, muñequear un poco en lo que sí puedo pecar, en lo que no puedo pecar, hermanos, el Señor te va a disciplinar. Y no es otra cosa por amor. Pero pensando en eso, hermanos, ¿en qué grupo estamos? Veamos lo que nos dice el versículo 3 al 5. Había anunciado que el primer punto era del 1 al 3 y era solamente hasta el 2. Y el segundo punto es adoración a Jesús en medio del rechazo. Versículo 3 al 5 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, el versículo 3 nos cambia de escenario. Ya no estamos pensando en la Pascua, sino que nos centra, ni siquiera en Jerusalén propiamente tal, sino que nos centra en Betania. Betania es una ciudad cercana a Jerusalén donde vivía Lázaro con sus hermanas. Y lo que nosotros vemos acá, y lo que los estudiosos han dicho de este pasaje, que al parecer no fue una cronología lo que está narrando, sino que básicamente, como está mostrando el complot
el rechazo a Jesús, para matarlo a través del engaño, el autor Juan Marcos quiso colocar este texto para demostrar esta antítesis de los que rechazan a Jesús y aquellos que le creen, le sirven y le adoran. Entonces prácticamente es una semana anterior, son 6 días antes de la crucifixión de Jesús. Prácticamente viene a ser el viernes anterior o el sábado anterior de estos 2 días que faltaban para la Pascua. Entonces, lo que nosotros podemos entender y analizar de este texto es lo que nos está diciendo. Estando sentado a la mesa, el Señor, debemos de entender que en la época las mujeres no debían estar deambulando cuando había una comida de varones que estaban sentados a la mesa. De hecho, estaban prácticamente como recostados alrededor de la mesa o hincados, como se puede pensar. Y vino una mujer en medio de esa escena, irrumpe la comida, irrumpe la reunión de varones. Juan 12:3 identifica que era María, la hermana de Marta y Lázaro, y que estaban presentes en la comida, no en la misma habitación, sino que en otra habitación, pero llega el momento en que irrumpe esta comida. Y la atención que se generó ahí fue por 2 motivos. Bueno, como ya les comenté, esta reunión de varones no podía ser interrumpida por una mujer a no ser que el varón la llamara, el dueño de casa o aquel que tuviese cierta autoridad para poder pedir algo, solicitar algo o mandar algo. Entonces, lo que vemos acá es un quiebre del orden social. Y en otro punto vemos que su ofrenda no era más que un perfume millonario. Su perfume, podemos decir, un perfume que estaba guardado en un vaso de alabastro, una madera específica, o un recipiente específico para concentrar, mantener, cuidar y preservar de la mejor manera los perfumes de la época. Y dice que era nardo, no combinado, sino que puro. También era una flor nardo, reconocida de la época. Se dice que a lo mejor era una herencia familiar que pasó de generaciones en generaciones ese recipiente. Pero a ella no le importó. Vio que se acercaba la muerte de su Señor. Tomó el vaso de alabastro, lo quebró. Tenía una punta donde generaba que saliese poco a poco, pero al quebrarlo se abrió más. Entonces ella dice, o el texto dice, que se lo vertió en la cabeza al Señor, sin mirar su precio. Ella estaba derramando su corazón ahí. Ella estaba derramando su vida. Ella estaba reconociendo: yo no estoy con aquellos que lo rechazan, yo estoy con aquellos que adoran, creen que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. No le importó los impedimentos sociales de su entorno. Su declaración interna dijo: yo voy a adorar a Jesús, aunque nadie aquí le adore. Yo voy a adorar al Señor por más que otros me impidan adorar al Señor. Y voy a hacer algo que muchos van a decir: pero ¿qué hiciste? Pero eso es muestra de mi compromiso, que todo lo que tengo se lo voy a entregar a Dios, porque todo lo que tengo Él me lo ha dado. Él me ha dado la vida, Él me ha dado la salvación, la seguridad de que si muero hoy voy a resucitar, porque le creo que Él es el Hijo de Dios. Ella no estaba viendo a Jesús crucificado aún, faltaban días, pero no tenía ninguna duda de que lo que le pasara a Jesús, va a resultar en su salvación. Entonces, vemos que María tomó
una libra de perfume, de nardo puro, así lo dice Juan 12:3. De mucho precio le ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. No pasó desapercibido. Irrumpió en una comida varonil y su perfume invadió la casa. Hermanos, su acto de adoración puro se dio por enterado todos los que estaban presentes ahí. Ese olor de ese perfume vertido sobre Jesús invadió el lugar, y los que iban a preguntar: ¿y ese olor? María está adorando al Jesús. María está adorando al Señor. Todos los que estaban ahí presenciando ese evento, no les quedaba ninguna duda de la entrega que María había realizado. De hecho, Juan dice que sacó el exceso, porque no solamente se lo vertió sobre su cabeza, sino sobre sus pies también. Y sacó el exceso del perfume con sus cabellos. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros si estuviésemos frente al Señor? ¿Qué haríamos nosotros si estuviésemos a los pies de Jesús? Pero ¿saben qué? No es necesario pensar en eso, porque todos los días estamos delante de su presencia. Todos los días estamos delante de Él. Todos los días podemos ir a sus plantas. Todos los días podemos mostrar que estamos adorando su nombre, adorando su carácter, adorando lo que Él es. Todos los días. Aunque para nosotros puede ser una escena que conmueve, una escena que incluso puede ser demasiado extravagante para nosotros, porque si queremos demostrar el amor a alguien, el respeto, el honor, no necesariamente nos postramos a sus pies. No tomamos quizás el mejor perfume millonario que tenemos y se lo entregamos. No. Quizás no tenemos esa capacidad, o si alguien la tuviese, quizás no sé si sería lo primero que se le ocurra, pero para nosotros lo que estamos viendo ahí es una manifestación tremenda, una imagen tremenda en nuestra mente del efecto de la incredulidad y el efecto de una fe genuina. Estamos ahí, somos creyentes o somos incrédulos, rechazamos al Señor o creemos en el Señor, le servimos, le adoramos o le ignoramos y le somos rebeldes. Versículo 4 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Quizás ustedes pueden estar pensando: ¿quién podría haber dicho eso? ¿De quién podría haber surgido tal inquietud? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién de los dos era el codicioso del grupo? ¿Quién de los dos era el que tomaba parte de la ofrenda y se la echaba al bolsillo? Judas. Y una semilla de amargura se esparció un poco. Porque dicen que algunos dijeron: sí, es verdad, ¿cómo hace este desperdicio? Se podría haber vendido y dar ese precio a los pobres y ese dinero a los pobres. Hermanos, este argumento de reclamo de Judas, algunos de los discípulos fueron capturados por ello. No distinguieron si era un argumento de un creyente o si el Señor Jesús realmente se merecía eso. Y más, porque Él es el Señor. Versículo 5: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Este monto básicamente está representando mucho más de lo que se puede ganar en un año en la época. Y para nosotros puede significar un monto similar a un sueldo promedio durante todo el año.
Un año sin trabajar, pero teniendo un ingreso mensual promedio que nos ayuda no a estar angustiados para pasar fin de mes, pero sí nos permite estar viviendo en paz. Eso tenía en mente Judas. Eso es lo que transmitió a los apóstoles, a los discípulos. Hermanos, la incredulidad llega a tal grado que le roba incluso lo que a Dios le pertenece. Eso es lo que hace la incredulidad, eso es lo que hace el engaño del pecado en nuestros corazones. Porque hay algo que podamos decir que no le pertenezca a Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud y todos los habitantes que en ella hay. Conozcamos las estrellas más cercanas o las estrellas sin fin, pero todo le pertenece al Señor. Todo. Entonces, hermanos, esto está hablando hacia nosotros. Esto está hablando hacia nosotros. Y nos está animando a seguir, ¿cuál ejemplo? ¿Al que dice, sirvo al Señor un poquito? ¿O al que dice, le entrego todo? Todo lo que el Señor me pida, ahí está, delante de Él. Amado hermano, si has creído en el Evangelio, te animo a seguir el ejemplo de María. Ve a las plantas del Señor y adórale. Sea una expresión del corazón, una expresión literal. Si quieres arrodillarte y orar al Señor, mirar al cielo o inclinar tu cabeza, hazlo. Nadie puede limitarte a eso. Es que la tradición me dice que no tenemos esa costumbre, pero las Escrituras dice que muchos cuando veían al Señor se arrodillaban, se inclinaban, se postraban. Y gracias a su misericordia, por su Evangelio Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y estamos en paz con Él delante de su presencia. Así que puedes entrar confiadamente al trono de su divina gracia, aún estando de rodillas. Te debes de postrar no solamente cuando viene la angustia y la aflicción, sino cuando hay gozo y paz también. Te animo, hermanos, a que puedas entregarle tu corazón todos los días al Señor. Es que peco mucho. Ve a las plantas del Señor igual, póstrate delante de su presencia y confiesa como el rey David, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. El pecado me engaña, está siempre delante de mí. Pero ven a las plantas del Señor. Hermanos, estamos en paz con el Dios Todopoderoso. María, confiada en el Señor, que aún sin verlo crucificado tenía la certeza de que Él es el Salvador. Tú y yo, por la fe y según los registros de la Escritura, ya hemos visto al Señor crucificado. Y no solamente crucificado, sino que se levantó de entre los muertos. Él merece toda la gloria, toda la alabanza, la pleitesía por los siglos de los siglos. Él merece ser exaltado. Hermanos, y no pienses que ¿qué le voy a entregar al Señor? Nos estamos pidiendo cosas lujosas. No estamos pensando en esa parte del ejemplo de María, sino entrégale cada día tu vida, tu corazón. Tú no vas con manos vacías, vas con una posibilidad de adorar y servir al Señor y decirle, aquí está mi vida para serte fiel, para serte obediente. Si peco, Señor, tengo por seguro de que tú eres fiel y justo para salvarme y limpiarme de toda maldad, salvarme de esa tentación que me agobia. Tú eres poderoso. Hermanos, Él es digno de que le adoremos en nuestra dependencia. Él es digno de que le adoremos en reconocer su grandeza. Él es digno de que nos esforcemos por obedecerle. Él es digno. Te animo a ti, hermano. Te animo a ti, hermana. Te animo a ti, nuevo creyente. Te animo a ti, querido salvado del Señor, querido amado del Señor. Respondamos en gratitud y en amor. Postra tu vida al Rey del universo, al soberano Dios. Postra tu vida al Rey del universo y al soberano Dios.
si estás en medio de una sociedad incrédula, si estás en medio de incluso quizás de una congregación inerte, que no te limite, adora a tu Señor. Si ves que otros son limitados y reacios en entregar su vida al Señor, toma tus propias decisiones en el poder del Señor y adórale. Entrégate por completo. Entregarte cada día más al Señor no es nada malo. Es todo lo contrario, es todo lo mejor. Es todo lo mejor. Porque Él es el mayor bien que recibimos en el Evangelio. Pero hermano o amigo o amiga, quizás tú estás escuchando esto, quizás por transmisión o en cualquier lugar o aquí presente, quizás no entiende esto, si no es para tanto. ¿Cómo le voy a entregar tanto a Jesús? ¿Cómo le voy a entregar tanto a Dios? Esa es la demanda del Evangelio. Todo aquel que quiera preservar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, la hallará. Niégate a ti mismo. Si ves tu corazón expuesto por la gracia del Señor y ves que en Él hay pecado, te invito a arrepentirte. Te invito a arrepentirte. Te invito a no quedarte en el grupo de los incrédulos, porque para ellos no hay nada bueno. No estoy hablando de riqueza o bienestar temporal, estoy hablando de la condenación eterna. No te quedes en ese grupo, sino que arrepiente de tus pecados, cree en Jesús para salvación de tu alma, porque solo Jesús puede librarte del juicio de Dios. Dios te salva de su propia ira. Vamos al tercer punto, dice: el Evangelio testifica de real adoración. El Evangelio testifica de real adoración. Versículos 6 al 9. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando y cuando queráis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Hermanos, vemos aquí al Señor defendiendo a su adoradora, defendiendo a su salvada, defendiendo a aquella que le cree, defendiendo a aquella que viene a ser hija del Padre Celestial. Déjenla. Los mandó a callar. Déjenla. Dejen de acusarla, porque lo que estaban diciendo ellos prácticamente era como, en el lenguaje que está ahí, prácticamente era una acusación ante un tribunal que si la llevasen podría ser apiedrada, podría ser condenada. Y además dice, no solamente no tienen cargos contra ella, sino que además lo que ella hizo es bueno. Es bueno. Y deben de entender, muchas veces vemos en la Escritura esta expresión: no siempre me tendréis con vosotros, o esta urgencia de venir a Jesús cuando se predicaba en el Evangelio, o cuando vemos en la Escritura que nos narra que incluso el Señor le dice a aquellos que necesitaban ir a velar a sus familiares, le dicen: dejen que a los muertos entierren a sus muertos y ustedes vengan y síganme. ¿Cuál era la urgencia? Hermanos, era el tiempo de la buena voluntad del Señor, donde Él, por un periodo limitado en su primera venida, iba a estar compartiendo su evangelio. Lo iban a ver su grandeza, su gloria, la gloria de Dios revelada en Jesús, la gloria de Dios Padre revelada en Él. No era momento de entretenerse con otras cosas, incluso con necesidades que nosotros pensamos que son buenas. ¿Es malo pensar en que tenemos que ser responsables cuando un familiar parte? No, no es malo. Pero frente a la urgencia de tener a Jesús ahí, pasar tiempo con Él, Jesús está diciendo: no hay por dónde perderse.
con el amor que les tengo, vengan y síganme. Aquí le está diciendo lo mismo. ¿Quieren hacer bien a los pobres? Bueno, preocúpense de ellos cuando yo me vaya. Porque van a estar aquí. ¿Por qué van a seguir aquí? Porque el ser humano es corrupto. Porque el ser humano, mientras más tenga, más va a querer. Y más de alguno quizás puede mostrar obras caritativas, pero esa va a ser una realidad. Los líderes mundiales siempre van a querer más y en cierta medida van a oprimir y van a quitar. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel quería un rey, le digo, ¿quieren un rey? Bueno, pero le va a expropiar esto, le va a quitar esto, le va a sacar el diezmo, le va a cobrar impuestos y todo lo que ustedes tengan, parte, en realidad no van a ser suyos, sino que va a ser de él. Entonces, aquí el Señor está diciendo, bueno, hay una realidad pecaminosa en este mundo. Pero yo tengo mis días, tengo mi semana. Mi presencia va a estar con ustedes, pero el tiempo que podemos estar aquí en comunión, aprendiendo de mí, eso no lo van a tener por un periodo limitado. Por eso Jesús está diciendo eso. No es que ahora no podamos venir a las plantas del Señor y podamos nosotros entender que está en nosotros, pero aquí el Señor Jesucristo directamente está diciendo, no siempre me tendréis físicamente. Entonces, le está colocando el orden de las prioridades. Está reprochando ¿a quién? A los incrédulos está reprochando fundamentalmente a sus discípulos. Sus discípulos conocen su voz, sus ovejas oyen su voz. Aquellos que le pertenecemos al Salvador, cuando nos corrige, prestamos atención. Pero aquellos que no le importa lo que pueda decir el Señor como corrección, no van a prestar atención. Versículo 8 dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Y ahí tiene relación con lo que hemos venido hablando. Ungir era parte de la costumbre de la época, preparar, perfumar a las personas que habían fallecido. El Señor Jesucristo tuvo eso en vida. Eso es lo que está diciendo. Este perfume no es solamente un acto de adoración, sino que está anticipando mi muerte. Y este es un servicio sacrificial. Hermanos, cuando estás dispuesto a adorar al Señor, que es servirle, que es obedecerle, el Señor puede usarte de maneras que incluso tú no puedes comprender. Esta mujer no tenía idea derechamente que estaba anticipando eso con su acto de adoración. Tenía por seguro que algo le iba a pasar a Jesús. Algo le iba a pasar a mi maestro, porque era demasiado los enemigos. El rechazo estaba tal que incluso en medio de conversaciones se presentaban agentes que le acusaban. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Está reconociendo su servicio. Como se han visto los héroes de la fe, los héroes de la fe en Hebreos 11, donde ellos creían al Señor, esperaban al Señor sabiendo que eran peregrinos y su morada permanente no era aquí en este escenario, por más que el Señor les prometiera una tierra prometida aquí, sabían que tenían una patria celestial. Los héroes de la fe, ellos no lo hicieron por la recompensa, sino porque sabían que debían de obedecer al soberano Dios, incluso contra pronósticos. Abraham, por ejemplo, 99 años y siendo padre. ¿Qué pronóstico? ¿Qué médico puede hacer eso? Ninguno, solamente Dios puede hacer eso. Noé, esperando una lluvia, construyendo un barco gigante, un arca gigante, y no había llovido. Contra pronóstico. Y el Señor le dijo, construye esto porque voy a enjuiciar al mundo. ¿Se imaginan lo que le estaban diciendo a él? Cuando dedicó 120 años a construir ese colosal barco. 120 años quizás escuchando un montón de cosas. Sí, pero Noé,
¿Qué te pasó? ¿Perdiste la razón? Y no solo tú, tu familia. Pero el Señor prometió lo que había dicho. Vino un diluvio. O sea, cumplió lo que había dicho. Vino el diluvio. Enjuició a la humanidad. Entonces acá, esta hermana, María, no estaba visualizando que iba a quedar registrado su nombre acá. Y donde quiera que se predique este evangelio se va a hablar de ella. Porque es un ejemplo de adoración. La escritura permanece para siempre. Y su nombre quedó en estas maravillosas páginas donde vemos la gloria de Dios. El evangelio cuenta de la real adoración. Hermanos, ahora mirémonos a nosotros mismos. Miremos a nosotros mismos. Pensemos, ¿estamos adorando al Señor? ¿Le estamos sirviendo al Señor? ¿O estamos actuando como un incrédulo? ¿Estamos manifestando una vida que realmente ha creído al Señor o que finalmente ha aceptado parte de lo que el Señor dice, pero se queda hasta ahí nomás? Hermanos, ¿cómo van a recordar las personas nuestra vida? ¿Cómo va a recordar tu iglesia tu vida? ¿Como aquel que sirve al Señor y se entrega por completo al Señor? ¿O que empieza a negociar en esto sí, en esto no? Que finalmente es una forma prácticamente incrédula de enfrentar la vida cristiana. Hermanos, estamos acá. Tenemos dos grupos: los que rechazan, los que adoran, los que creen y los incrédulos. Hermanos, si hemos pasado de muerte a vida, si hemos reconocido al Señor que ha transformado nuestro corazón, no busques autojustificarte para no servir al Señor. Él merece todo, todo de ti. Sé que somos diferentes grupos etarios y que no todos están quizás llamados al asunto pastoral, al ministerio pastoral. No estoy hablando de eso. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo de que en tu vida, como se cantaba el corito, debe mostrarse a Cristo. En la cocina, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en el vecindario, sobre todo acá. No dejes para mañana el servicio que le puedes dar al Señor hoy. Si eres cristiano, adora de esa forma en espíritu y verdad. Adora al Señor en espíritu y en su verdad. Si eres incrédulo, te invito a creer el Evangelio, porque el Evangelio te da el motivo por el cual fue todo creado, para la gloria de Dios y adoración del único y sabio Dios, hoy y para siempre. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar sabiendo que estamos en paz con Dios, estamos en plena paz con nuestro Salvador, estamos en plena paz con nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente aquellos que no han creído no adoran al Señor, sino que por ausencia de su adoración también están bajo condenación. Así que una forma de servicio, hermanos, es habla del Evangelio. Habla del Evangelio a aquel que tú sabes que es incrédulo. Anima a tu hermano también a servir si tú estás sirviendo, porque este ministerio se compone por cada uno de los creyentes que el Señor ha traído acá. Cada uno de los creyentes que estamos aquí estamos llamados para servir aquí y también en nuestra vida personal. Así que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, queremos recordar que necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo para servir. Sabemos, Señor, que no estamos solos, pero trae en nuestra mente tu verdad para exaltarte, para bendecirte, para darte gloria. Señor, guíanos hacia ti para ser identificado con el grupo de aquellos que son tus adoradores, aquellos servidores obedientes, aquellos que creen, aquellos que te aman, aquellos
que reconocen que el precio que has pagado por su alma es incalculable. Fue tu sangre y tu vida, Señor. Y en esta hora oramos, Señor, para que ese sea el motor, que tú seas el motor para servirte aquí y en cualquier parte. Ayúdanos, Señor, también a ser compasivos, ser misericordiosos, ser pacientes con el incrédulo. Ayúdanos, Señor, a animar al incrédulo a escuchar de Jesús, y tú harás la obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.